día de hoy, analizar los números que dejó la taquilla del Padrino es algo que no deja de ser asombroso. De cómo, a pesar de haber sido una producción bastante problemática para Paramount, que había apostado todas sus fichas de presupuesto en una película que, de no haber tenido éxito, estaría en una fina línea de bancarrota, a de pronto ver que su modelo de estreno limitado arrojaba datos como que cada uno daba cerca de $60,000 por apenas unos días, y de que las funciones tienen que extenderse, de pasar de tener 4 proyecciones del Padrino, terminarían ocupando casi el doble, lo cual hay que recordar que se trata de una película de 3 horas de duración. Todo para que al final El Padrino se volviera no solo la película más taquillera de 1972, sino que tomaría el título la película más taquillera de la historia, la más ganadora en la temporada de premios de la Academia, y una mezcla de lo imposible para esos momentos en la industria norteamericana, porque una película de un corte inteligente procesaba una mirada cínica en relación de América con el crimen organizado y visto en un espacio sediento de la ruptura de eslabones tradicionales entre héroes y villanos. Veían en la tragedia de la familia Corleone los antihéroes que el pesimismo de la época demandaba, y de ahí la idea de que pues era necesaria una secuela. Los ejecutivos de Paramount Pictures estaban de inmediato a bordo con la idea de hacer una secuela, apenas vieron los resultados del Padrino en su primer mes del estreno. El que no quería filmar una segunda entrega pues era Francis Ford Coppola. Coppola no quería repetir el patrón de filmar una segunda parte, mucho más considerando la enemistad que tuvo con Robert Evans, que era su productor, y en realidad estaba buscando continuar con proyectos independientes, como la imposible tarea de filmar Apocalipsis Ahora y una biografía de Preston Tucker. De hecho, al principio accedió a funcionar como guionista o productor ejecutivo porque su propuesta era de que Martin Scorsese, que había filmado Calles Pesadas, fuera el encargado de la dirección del Padrino 2. Pero nadie tomó en serio esa propuesta. Coppola recibió quejas de gente como Charles Bullhorn, el CEO de Gulf and Western, la compañía que había adquirido a Paramount Pictures, diciéndole que pues había encontrado la fórmula de la Coca-Cola y ya no quería seguir embalsándola. Coppola finalmente le propuso a una contraoferta, pidiéndole $1 millón de salario, que Robert Evans estuviera fuera del proyecto y que le dejaran control creativo total. Accedió a todos los términos. Para entender eso, el salario de Coppola fue algo inaudito. Considerando que había trabajado en El Padrino 2 como director, guionista y productor, recibió 3 pagos. $250,000 por escribir, $200,000 por dirigir, y como productor se hizo acreedor del 15% de la taquilla mundial. Y eso es muy curioso porque estamos hablando de una película de mayor encargo. Coppola siempre trabajó bajo los perfiles de recuperar inversión para sus proyectos en sueño, pero eso nunca fue un sinónimo de que fueran mal filmadas. Vamos, estamos hablando de películas por obligaciones contractuales y que terminaron siendo fácil de las mejores películas de la historia. La primera vez que vi El Padrino 2 tendría como 10 años y fue en la televisión abierta, en el canal Galavisión. Normalmente uno que no le prestas mucha atención por ser un espacio de puras telenovelas. Me llamó la atención el principio, en lo que yo pensaba era un terreno baldío que tiene un proceso fúnebre. Entre eso y el horrible doblaje que tenía con una voz de hombre superpuesta sobre el audio original, que creo que es la voz de Michael Corleone. No recuerdo haberlo visto completo, pero lo que se me quedó grabado en la memoria fueron 2 cosas: el disparo que recibe la mamá de Vito, que la manda a volar, y el tema musical de Nino Rota cuando llega a Estados Unidos Vito. Tiempo después volvería a ver El Padrino en esa búsqueda que cualquiera en su cinefilia tiene de ver las mejores películas de la historia, y con mucho cariño puedo decir que es la película con la que más me he obsesionado. Es una de las que más he visto en mi vida, y hubo un año en donde estuve estudiando El Padrino por lo menos una vez cada día. En estos momentos en donde la juventud te permite hacer este tipo de actividades estúpidas y obsesivas, sin llegar a contemplar el hecho de que tienes que trabajar al día siguiente. El Padrino 2 es invaluable, y no lo digo nada más por la idea de que sea mi película favorita. Coppola jamás llegaría a tener ese nivel de perfeccionismo o libertad en sus producciones, y lo que hace, me parece incluso de forma controversial para mucha gente, supera en mucho a la antecesora. ¿Cómo logra esto sin tener a Marlon Brando? Muchos dirán, pues es fácil, porque El Padrino 2 es un perfecto engranaje épico que sirve para posicionar a los 2 protagonistas de la familia Corleone y con ello prestarse a ver de manera trágica el camino que va siendo desvirtuado entre los 2. Michael es un increíble villano, porque en un compromiso absoluto de devoción termina generando un aura de maldad absoluta.
Controlador en todo momento y bastante astuto, Michael superpone los intereses de lo que es la familia para demostrar un camino retorcido de perfeccionismo y en donde la mayor idea de este es de que los Corleone van a ser por primera vez públicos y presentes en la sociedad sin necesidad de esconderse. Esto funciona mucho en El Padrino 2 porque Coppola y Puzo escriben muchos momentos que parecen repetirse en ciclo con relación a la primera y en donde el esquema de Michael y sus pláticas parecen vivir directamente el espectro de su padre, pero ya no existe la sabiduría ni la empatía de este. De nuevo, es increíble lo que Michael logra al llegar a un espacio de siquiera tener una plática que parece que sea normal, de cómo es un jinete apocalíptico que pudre el espacio y todo logrado no solamente por Al Pacino en un control mesurado de furia que ves en sus ojos y que rara vez se desata, sino por el aspecto visual que Gordon Willis propone, en donde las tinieblas reinan absolutas en él y a quienes lo rodean. Solo hace falta recordar la escena del funeral con sus hijos, en donde Michael piensa que hace un bien al alejar de estos del proceso y de su familia para no tener contacto con Fredo, pero es incapaz de generar empatía por los demás. No está viviendo el proceso de duelo maternal, sino de la herida al ego, y eso lo termina volviendo más monstruoso con unos niños que apenas y pueden prestarle la mirada entre tanta oscuridad a su padre. Y todo este esquema de repetición de segmentos que bastardizan el espíritu de la original sirven más para realzar un aspecto semi-heroico de Vito Corleone. En esos contrastes ofrecidos por la fluidez narrativa de un montaje bellísimo, los momentos de Vito presentan un brillo y esperanza, a pesar de ser el líder del crimen organizado, pero que a diferencia de su hijo, entra por necesidad y encuentra el valor de la familia, la calidez de esta y la importancia de ella ante todas las cosas. No es de extrañar que esos momentos en donde más se nos humedecen los ojos en El Padrino 2 sean con Vito despedido de su trabajo, llegando a la casa para darle un fruto a su esposa, o de verlo llorar con sus hijos enfermos, o de cómo sacrifica a un matón mafioso en plena festividad religiosa para finalmente acercarse con su familia sentada en la calle y decirle que los ama. Es esa sensibilidad de la que queremos verlo crecer, contraria a la de su hijo, que es una olla de explosión que no queremos presenciar. Y también por Robert De Niro, que hace suyo a Vito, aplicando mucho la expresión de Brando sin ser una caricatura y con una vulnerabilidad de la que persiste una dignidad que lo vuelve fuerte. Amo El Padrino 2. Es para mí la película más importante de mi vida. Me enseñó cosas dentro de la propia comprensión fílmica que ninguna otra lo había realizado. Y no deja de sentirme abrumado cada que la veo. Coppola ya no se siente en un tono amateur que la otra sí llega a tener, encontrando ese hilo argumental que de nuevo bajo el montaje de nada más y nada menos que de 3 personas se encuentra lejos de un caos como uno podría esperar de tener 3 cabezas tratando de razonar semejante película de más de 3 horas. Actúan en unísono, delicado, tan delicado con su aspecto visual de un ocre decadente o de una luz vigorizante del alma, o con Nino Rota con sus temas musicales que no puedo, ni siquiera puedo describir porque me ganan. Es mucho el tema de Vito triunfal, es una nota que llega a tu cerebro y que te llega al alma y que te calienta y que es precioso. Es además Nino Rota demostrando que podía con la idea del autoplagio y que es capaz de construir un score mucho más valioso que el de la primera película. Finalmente todo este artilugio se construye en el énfasis dramático e inevitablemente termina en un choque de identidades y filosofías de forma tan directa y emocional que El Padrino 2 siempre se me ha hecho un trabajo de reflexión en donde ya no contemplo la vendida de alma que Michael acaba de hacer y por ende queda más solo que el viento de otoño. Es tratar de ver esa expresión de dureza emocional que las audiencias han tenido por primera vez. Es encontrar ese punto de que acaban de ver la mejor película de la historia, lo que me da un gusto bastante tremendo. Tan solo en pagos por exhibidores de preventa, El Padrino 2 había generado $8 millones, lo cual le había dado confianza al estudio, pero con cautela. 1974 es el año en donde la industria se recupera de forma expansiva la taquilla que por años había perdido. Pero en el caso del Padrino 2 estos números no le ayudaron mucho, considerando su estreno durante la temporada de diciembre, cuyos resultados numéricos se verían reflejados hasta el próximo año. Por ende, Paramount, que había tenido como ficha asegurada El Padrino 2, hizo cambios estructurales importantes. El 8 de noviembre de 1974, apenas 4 días antes de su estreno formal, Frank Yablans dimitía de su posición como el presidente ejecutivo del estudio con Barry Diller, quien había trabajado en la ABC, supliéndolo y afanándose de la taquilla y relevancia crítica de la película para cuando entraba el año siguiente. Una decisión muy estúpida.
También es que no le ayudará mucho la crítica de su momento. Quizás fuera por la duración más extensa que hizo pensar la pretensión de algo que pues, se perdió entre la primera y esta, pero honestamente creo que fue una idea muy antiarte que padecieron muchos de sus detractores en ese momento. Sobre todo Roger Ebert quejándose quizás de la mayor funcionalidad de la película en su montaje, que me parece de las cosas más estúpidas que el oficio ha dejado, y miren que yo amo a Roger Ebert. Pero quizás el principal motivador de preocupación fue por parte de los estudios. Coppola había demostrado no ser un caballo de un solo truco. Entre El Padrino 2 y La Conversación jamás había generado un hito, una persona en la industria como este, de tener películas importantes, celebradas y vistas, lo que alimentó más y más la idea de ser el mejor, de querer independizarse del medio que lo alentó, y eso para los ejecutivos era preocupante. Quizás nadie más lo definió mejor como Pauline Kael en su reseña, quien antes vociferaba contra el sistema de Hollywood por encontrarlo podrido en mediocridad y con costos elevados, veía en El Padrino 2 un punto emergente para su director y para el nuevo Hollywood. Esta es la película de un artista importante. ¿Quién más, al tener la oportunidad y el poder, hubiera procedido con la absoluta convicción de que haría la película como él quisiera? En el cine, esa es la auténtica voz de un héroe. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. El Padrino 2, igual que casi toda la... Pues, yo creo que toda la trilogía del Padrino se encuentra muy fácil en las plataformas, se encuentra en Apple, se encuentra en Prime, se encuentra en Max. Es una película de muy fácil acceso, todavía hasta la puedes comprar en físico. Y de hecho la recomiendo mucho en físico por si tienes la oportunidad de escuchar el comentario adicional que ofrece Coppola. Es uno de los mejores que se han hecho de los comentarios adicionales y aprendes mucho de cine. Y pues vamos, o sea, creo que quedaba como anillo al dedo. Hoy es mi cumpleaños, hoy hablo de mi película favorita y pues también es en relación a su aniversario y pues no me queda otra cosa más que agradecer El Padrino de qué otra forma, recomendándola y quizás volviéndola a ver esta tarde para tratar de recuperar ese ritmo de obsesión que tenía yo cuando era un adolescente. Nos vemos.